La educación entendida como formación humana y social. La educación no se resume solamente a la conducción del niño, que es lo que se centra en la pedagogía, sino que es más entendido como sacar a desarrollar las posibilidades. Las posibilidades de cada niño, las posibilidades de cada persona o de cada individuo, y es de pasar de estas posibilidades a la realización. Todo esto se logra mediante la libertad de cada individuo y de cada estudiante. Todo esto incluye la formación que se tiene como objetivo del alumno. Todo esto es una concepción basada en el aprendizaje entendido como la adquisición no de diversos saberes o de conductas, sino que es una forma de adquirir una forma estable de ser. Esto se centra principalmente en desarrollar las habilidades de los estudiantes. Educarse es desarrollarse aprendiendo críticamente en un contexto social. Una forma típicamente humana en la que se incluye la afectividad, la inteligencia y la libertad es la educación. La educación no solamente sirve para formar los saberes del niño, sino también para formarlo como persona. Todo esto engloba las emociones, los saberes cognitivos, pero sobre todo la libertad de ser del estudiante. Todo esto dentro de su contexto social, dentro del cual va a desenvolverse. Todo esto con el fin de que este proceso nos ayude a la adquisición de logros de hábitos, no solo de conocimientos, como he dicho. Estos hábitos van a influir en la forma de ser del alumno, de su forma de hacer las cosas, de pensar, de sentir y de querer, entre otros más. También toda esta formación, no solamente académica, sino también esta formación del ser que está teniendo, le ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Ese es el objetivo, que aparte de tener conocimientos teóricos, tenga conocimientos prácticos y que tenga dominio de sí mismo. La educación tiene dos objetivos principales. Podemos entender como la educación como un proceso hacia la libertad y la responsabilidad de nuestras acciones, de las elecciones y de las consecuencias dentro de nuestro marco social. Por lo tanto, la educación debe de enseñar a aprender sobre los objetos que nos rodean. Todo esto es para aprender las posibilidades que nos rodean y lo que se puede hacer con esos objetos. La educación sirve para formar a una persona de manera académica y de manera personal. Todo esto también le ayudará a incluirse socialmente y que sea aceptado dentro del grupo después de concluir sus estudios. Por consiguiente, la educación es adquirir la cultura propia del alumno y también para formar el carácter mental y moral que es aceptado socialmente. La educación construye personas. Es una construcción de la personalidad, de sus relaciones físicas, intelectuales y morales. La educación es el proceso de darse a sí mismo una forma de ser y de actuar. Por lo tanto, la educación es una autoeducación. Es decir, la persona es la que tiene que dominar sus propios actos, sus propios saberes. Todo esto con el fin de que pueda ser socialmente responsable. Es decir, la persona que domina sus actos no carecerá de responsabilidad, ya que la carencia de esta, la carencia de responsabilidad crea vicios. Todo esto no es más que la forma de elegir
que no viene desde afuera. La educación pretende hacer que las personas se creen a sí mismos, no que los factores externos influyan demasiado en el estudiante. Por último, la educación pretende formar una personalidad del alumno, una personalidad fuerte que le ayude a tener una mayor capacidad intelectual y moral. Para ello tiene que realizar una experimentación individual y una reflexión en común. La acción y la teoría deben de ir de la mano, así como la reciprocidad y la autodeterminación, que son elementales para formar la moral, y la voluntad que integran el yo afectivo. Es decir, el alumno va a entender que es su forma de ser como personas íntegras y dueñas de sí mismas con valores cimentados, le ayudarán a integrarse posteriormente en la sociedad. La educación es es este proceso que debe de pasar para poder crearse a sí mismo.